posición previa. No, únicamente comentar el periodo en el que estuve director general, que fue de septiembre 2011 a junio 2012, y como consejero del HITPA de noviembre de 2011 hasta mi cese, teniendo en cuenta también que estuvimos en funciones desde las elecciones. O sea que fue un periodo muy breve, digamos. Bien, muchas gracias. Pues pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas. Y, en primer lugar, como le decía, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también, señor Pascual, por su presencia en esta comisión. Y, bueno, usted lo ha dicho, prácticamente ha sido un periodo de tiempo breve. Incluso la intervención anterior de quien fuera su viceconsejero, pues también ha aclarado algunos de los aspectos que tenemos que preguntarle. Lógicamente va a ir un poco en esa misma línea, no tiene sentido ir en otra, ¿no? Pero en cualquier caso, y usted como director general, que quizás está más pendiente de determinados temas en concreto, ¿usted resaltaría alguna de las cuestiones como actividad que en su corto periodo de tiempo se estuviese haciendo en el HITPA? ¿Podría destacar alguna cuestión en la que usted haya incidido más o se haya preocupado más por algún aspecto en concreto? No, yo creo que básicamente era el mantenimiento y la operación de la red, básicamente. Al igual que le pregunté a quien fuese su viceconsejero, ¿en ese periodo de tiempo detectó alguna anomalía o detectó alguna irregularidad que pudiera poner en conocimiento de bien de sus superiores o bien de la justicia, si llegase el caso? Por mi parte, nada. Sí que el viceconsejero me comentó las irregularidades que habían visto y que se habían trasladado a la Secretaría General Técnica, ni más ni menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente, y gracias, señor Pascual, por su comparecencia. Usted acaba de contestar que simplemente conoció las irregularidades que le transmitió el viceconsejero, o al revés, quiero decir, ¿cómo llegaron a conocer esas irregularidades? Me las comentó él. Directamente el viceconsejero. Sí. No sé si usted tiene más datos. Yo antes le preguntaba al señor Rubio si habían habían investigado si esa situación irregular por la que se encontraba el señor Bañuelos o por la cual se había aumentado, si no me equivoco, el sueldo, cuando en realidad había una decisión del Consejo de Gobierno contraria, si esa información podía ser conocida por alguien dentro de la empresa pública HITPA. En este caso nosotros creíamos que hay una gerente que es de contratación que probablemente conociera esa información. Es que no conozco los detalles. No conoce los detalles. No estuve metido en ningún... Vamos, esa parte la llevó directamente el viceconsejero y el consejero y no me metí en detalles. ¿Cuál fue su relación, vamos a empezar por ahí, cuál fue su relación con la gestión de la empresa pública HITPA y con el servicio de telecomunicaciones y con lo que en definitiva estamos tratando aquí? Con el HITPA me nombraron consejero en noviembre, que creo que fue la primera junta, fue creo que también el cese del señor Bañuelos. Sí. Y estuve en esa y en otra que fue la aprobación de cuentas del año 2011. Estuve más. Por lo tanto, usted asistió a esas reuniones, supo del cese porque le informó el viceconsejero, y aprobación de cuentas y nada más. Sí. ¿Eso es todo lo que conoce en torno a la gestión de HITPA o durante el desarrollo de sus funciones? Durante la estancia que estuve yo en el Principado, sí, fueron las dos intervenciones que tuve con el HITPA, digamos. Y como director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ¿cuál era su relación directamente con HITPA? Desde el Servicio de Telecomunicaciones damos apoyo al HITPA también, sí, pero vamos, que me refiero que la gestión del HITPA como tal, únicamente estuve en esas dos juntas, vamos. Vale. ¿Usted no conoció otras irregularidades, entiendo? ¿De acuerdo? ¿Ha tenido usted algún contacto con el señor Bayot? Sí. ¿Lo sigue teniendo? Sí. ¿Se ha reunido con él o ha mantenido conversaciones con él para asistir a esta comisión de investigación? No tengo un contacto muy directo, pero sí que con este tema sí que nos hemos reunido con él. ¿Conoce su situación como investigado por...? Conozco algo por lo que he leído en la prensa. Yo es que vivo en Madrid y la verdad es que estoy muy despegado ya de este tema. Vamos. Y por lo que he leído en la prensa he visto algunos temas. ¿Sí? ¿Qué es lo que conoce?
Pues conozco que hay, bueno, que está ahí un juicio y que le están investigando, pero poco ¿Sabe más. por qué le están investigando? Le van unas facturas, ¿no? Sí. Pero es que no conozco el detalle. Lo hablábamos antes con el viceconsejero o ex viceconsejero por dos lotes de certificaciones o unas certificaciones pro forma que fueron hechas bajo su responsabilidad en 2014, en abril y julio de 2014, y con las primeras esas certificaciones pro forma que se han dado en llamar, en realidad se realizó un pago y esas certificaciones fueron modificadas y con una nueva factura 3 meses más tarde. Ese es el caso concreto. Es que no conozco el detalle, de verdad. Uh-huh. No. Y respecto a otras irregularidades sobre las que ha podido leer en prensa, según me está diciendo usted, ¿puede relacionarlas con algo que usted observara en el periodo en el que usted tuvo esa responsabilidad como director general? No. Uh-huh. Nada. Nada más allá de las que... De las que he comentado, los dos temas que me comentaron, nada más. Bien, yo le he preguntado también al ex viceconsejero en relación a la composición del Consejo de Administración y al que era el secretario en aquel momento, que era una persona que pertenecía a Garrigues, hoy había salido de Garrigues y se tomó la decisión de que ese puesto lo ocupara un funcionario. ¿Usted tuvo algo que ver en esa decisión? ¿No? Quiero preguntarle, ¿las decisiones en definitiva las tomaba más bien el viceconsejero? ¿Usted tenía algún tipo de responsabilidad ahí? Tenga en cuenta que yo llegué en noviembre, o sea, la parte del HITPA, en septiembre la parte de la dirección. Entonces, ¿sí? Muchas de estas decisiones entiendo que se tomaron ya durante esos meses y cuando llegué ya se habían tomado. ¿Tomó usted la decisión de poner fin a algún contrato de asesoría de su antecesora, María América Álvarez? No que yo recuerde. ¿No? ¿Usted conocía la situación? Hay una situación que denuncia la Sindicatura de Cuentas que tiene que ver con los contratos menores de Garrigues. ¿Usted es conocedor de esto? No. Usted, durante el tiempo que tuvo la responsabilidad sobre el servicio de telecomunicaciones y sobre HITPA, ¿usted conocía de estos contratos menores con Garrigues, entiendo? No. ¿No? Me llama la atención un poco que usted es cierto que llega como consejero de Administración a HITPA en noviembre de 2011. Está como director general de septiembre a junio, son 9 meses, no es mucho tiempo, pero tengo la sensación de que hay un desconocimiento de muchas cosas. Bueno, por lo que le pregunto es como que sabe solamente lo que conoce por la prensa actualmente, pero no más allá. Me sorprende que no conozca esta contratación con Garrigues, que daba una asesoría legal permanente a la empresa pública HITPA. ¿Lo desconoce por completo? Lo desconozco, sí. Sé que teníamos contratado a Garrigues para la parte que nos estaba ayudando en la parte de un litigio que teníamos con Astra, pero poco más. ¿Había alguien en informática contratado como asesor mediante contratos menores? Que yo recuerdo, no. ¿No? Bien, pues no tengo más preguntas, gracias. No. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, presidente. Buenos días, señor Pascual. Entiendo yo que usted es un técnico, ¿no? Una persona que se mueve en el mundo de las telecomunicaciones, ¿cierto? Sí. Bien. Usted tenía como viceconsejero al señor Rubio. ¿Y quién era el consejero? José Manuel Rivero. Bien. Usted era el director general de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Comunicaciones, entiendo, por ejemplo, el cable, por eso en este apartado estaría usted en el Consejo de HITPA, ¿no? Sí. El operador público. ¿Con qué programa entraron ustedes respecto a las tecnologías de la información del Principado? ¿Y qué panorama se encontró usted cuando entró? Me gustaría que me hiciera una descripción, en fin, somera de la situación de las tecnologías de
de la información y de todo lo que tiene que ver con el sistema informático del Principado de Asturias. Es decir, usted cuando entra, ¿me podría hacer una valoración de lo que encontró? Usted fue el director general. ¿Pero tiene que ver, está relacionado con el HITPA o no sé? Bueno, A juicio de nuestro grupo, sí. pues en materia de telecomunicaciones, bueno, creo que se había hecho una inversión importante con la parte del HITPA. Creo que fue en su tiempo una inversión, creo que buena, para romper la brecha digital, que es importante aquí en Asturias, teniendo en cuenta los problemas que hay tanto de, pues digamos, de que llegue la red a determinadas zonas. En la parte más relacionada con tecnologías de información como tal, había un buen desarrollo en materia de administración electrónica. Creo que, de alguna manera, bueno, había una complejidad tecnológica importante de muchas, bueno, diferentes tecnologías y demás, y había que organizarla un poco y gestionar contratos y proyectos. Creo que la situación en general era buena, había que organizarla de mejor manera. Y creo que no nos dio tiempo a ello, sinceramente. En general, la prestación de servicios se hacía con compañías privadas, o tenía sus propios servicios, tenía su propio desarrollo informático el Principado de Asturias, o dependía de consejerías, o dependía de áreas. En general se hacía con compañías privadas, sí. Se hacía con compañías privadas. Lo que sí que intenté en el momento en que entré es formar un grupo más potente de personal interno, que tuviera más conocimiento, que hasta el momento sí que estábamos, digamos, el conocimiento estaba más en las empresas que en los propios funcionarios. O sea, respecto a los propios funcionarios, quiero decir, había unos funcionarios en relación con las tecnologías de la información, pero vaya, el grueso del tema lo llevaban compañías privadas que el Principado contrataba con ellas. Sí. Entiendo que como todas las administraciones. Yo creo que había un número de unos 150 de personal funcionario y 450 de personal externo, más o menos. A ver, ¿cómo? 150 de personal funcionario. Y creo que estaba en torno a 450 de personal externo. Ustedes, desde su punto de vista, digamos, programático, ¿tenían alguna idea para implementar esto en la misma dirección? ¿Externalizarlo todo completamente y hacerlo todo con potenciar el papel de los funcionarios? Estábamos intentando realmente potenciar el papel de los funcionarios. Creo que había una pérdida importante de conocimiento por parte de los funcionarios y muy llevado a la empresa externa, y lo que estábamos buscando era pues que los propios funcionarios fueran o se sintieran responsables del trabajo que se realizaba allí. Y creo que íbamos en buen camino, vamos. Entiendo yo, no tengo ni idea de este tema, que los funcionarios en general, digamos, tenían un papel subalterno respecto a las cuestiones importantes que tenían que ver con el ámbito del mundo de la informática. No, había jefes de servicios responsables de cada uno de los servicios. Había servicios de aplicaciones, servicios... Pero digo, desde un punto de vista de la operatividad, eso funcionaba externalizado, es decir, había compañías. ¿Cuáles eran las principales compañías con las que tenía contratado el Principado? En el tiempo que estaba yo, estaba Indra, Capgemini... O sea, había una variedad importante. Indra, Capgemini... Que recuerdo, las más importantes, yo creo que los contratos más grandes los tenían ellos. En el momento que entran ustedes, según ha dicho antes el viceconsejero, HITPA debía dinero, un millón de euros aproximadamente. Sí, en la junta que tuvimos en marzo de 2012 se presentaron los números del año anterior y se vio que sí, que tenía una serie de facturas impagadas por valor, creo que de un millón algo, no sé. ¿Permitía la ley en aquel momento que el Principado de Asturias tuviera sus propias redes de operadores propias, digamos, al modo de como las troncales que tenía respecto a los servicios, por ejemplo, de sus propios colegios, de sus propios centros de salud, de la propia administración? Porque eso, básicamente, entiendo yo que tanto desde un punto de vista del operador, aparte del tema informático de otras compañías, eso estaba contratado con otras empresas, ¿no? Sí. ¿Lo permitía la ley en aquel momento el que se hubiera extendido la red? Voy a ponerle una hipótesis, a lo mejor es descabellado desde un punto de vista jurídico, no lo sé.
que la propia red Asturcan llegara a los propios colegios y que los propios servicios del Principado tuvieran su propio servicio informático y no estuviera externalizado a empresas externas, digamos, bueno, pues con los propios servicios informáticos. ¿Eso hubiera sido posible desde un punto de vista técnico o no? Era de una complejidad extraordinaria, porque entiendo yo que eso abarataría costos, ¿no? Porque en la Dirección General en donde estaba usted, los contratos eran contratos potentes desde un punto de vista de dinero. Sí, se daba servicio centralizado a todo el Principado, sí. ¿Hubiera sido técnicamente posible eso? ¿Lo contemplaron alguna vez? Bueno, no entraba a lo mejor dentro de la filosofía de su programa. No lo recuerdo. O sea, lo que sí que intentamos de una manera importante en el tema de comunicaciones era intentar optimizar y abaratar. Recuerdo que hicimos una auditoría, digamos, técnica de todas las líneas que había en el Principado y cuáles podíamos quitar y demás, o de alguna manera optimizar. Y con eso hubo un ahorro importante de costes. Líneas, por ejemplo, telefónicas. Sí, sí. Líneas telefónicas. Sí, había muchas que no estaban en uso siquiera. Hicimos una auditoría chequeando cada una de ellas y al final pues conseguimos bajar de manera importante el gasto que teníamos en telecomunicaciones. ¿Que se podían haber hecho más cosas? Seguramente sí. En el poco tiempo que teníamos. En aquel momento, usted como técnico, el sistema que había informático, dijo varias empresas, quiero decir, tenía márgenes de maniobra desde un punto de vista de operatividad, de interconexión, entre las propias consejerías. Era una tarea súper ardua, en fin, era capítulo de los sueños, un horizonte utópico. No, yo creo que cosas se pueden hacer, todo es mejorable. También, bueno, hay que analizarlo y ver cuál es la mejor solución. Mejor solución, pero hubiera sido posible. Yo recuerdo en aquella época lo de código abierto y todas estas cosas, porque hubo administraciones en ese momento que optaron por sistemas informáticos propios y además prácticamente que no pagaban patentes, etcétera, etcétera. Sí, a lo que se refiere es el software libre y la utilización de código entre las administraciones. Sí, eso lo estuvimos analizando en su momento. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo que Extremadura sí lo incorporó. Es una buena idea, no es tan fácil luego aplicarlo, pero sí que es una tendencia a la que se puede seguir y que puede tener un ahorro de costes. Sí, básicamente a lo que se refiere es que si en Asturias hacemos una aplicación puede ser utilizada por estas comunidades y al contrario. Esa era la idea. ¿Usted recuerda más o menos en el año que estuvo cuál era el presupuesto destinado a este capítulo de contratos de empresas externas al Principado? Yo recuerdo lo que era el presupuesto total, que eran 50 millones de euros. 50 millones de euros. Muy bien. No recuerdo por servicios, vamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Angulo, por su comparecencia y sus explicaciones en el día de hoy, y no vamos a hacer uso del turno de preguntas. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Al no encontrarse, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias al compareciente por su presencia aquí, y nosotros no vamos a hacer en esta ocasión ninguna pregunta. Gracias. Gracias. Finalizado el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer alguna precisión, aclaración o comentario? Nada, gracias. Bien, pues concluida la comparecencia, le rogamos abandone la sala y agradecemos su colaboración con esta comisión. Muchas gracias. Se suspende la sesión hasta las 13 horas.